Bueno, ahora presentamos el tema de la justicia y vamos a analizar un poquito este tema. Hicimos una exposición con los grupos de jóvenes de un nivel superior donde tratamos el tema de la justicia utilizando el mito de Giges, donde Glaucón habla de lo justo y lo injusto, en donde también podemos observar que si todos tuviéramos la oportunidad de cometer actos injustos sin que nadie nos capturara o se diera cuenta de lo que hacen, todos seríamos capaces de hacer algo injusto sin necesidad de que fuera juzgado o fuera recriminado. Buscar la forma de que alguien pudiera hacer lo justo o lo hace por el simple hecho de tener reglas o tener lineamientos en los que con base a esto nos detenemos para hacer las cosas. Entonces se preguntó al grupo qué era para ellos la justicia y qué era para ellos la libertad, porque hasta cierto punto vamos a buscar la libertad de cada uno de ellos, o hasta dónde llega la libertad, siempre y cuando no obstruyas la libertad de otra persona, hasta dónde es. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Nada más para comentar, vamos a empezar con la clase. ¿Quién me podría comentar qué entienden por justicia? Compañeros, la palabra justicia, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de justicia, Gris? ¿Cómo? ¿Danza? Venganza. ¿Alguien más? Ahora, ¿qué entienden por libertad? Poder hacer lo que quieras. Poder hacer. Engañar a los demás. Ahí entraría la libertad. ¿Sí? Por ahí les pasé unas hojas. En esas hojitas vamos a escribir qué es lo que entienden ustedes por justicia o por libertad. Serían dos preguntas nada más. ¿Qué entienden por justicia y qué entiendes? Se le pidió la participación de cada uno de los compañeros para poder expresar qué es lo que tienen como percepción de lo justo, para poder hacer una idea más concreta en colectivo, y se les pidió también que hicieran un escrito que se les facilitara, en donde ellos ya habían presenciado alguna situación similar de alguna experiencia personal o de alguna otra persona que ellos hayan identificado, en donde se dieron cuenta que el ser justo o hacer las cosas de manera correcta depende de cada uno. En este caso, buscamos la manera de hacer lo correcto. ¿Quién me puede apoyar con la aportación de lo que escribió? Por ahí, Jackie, ¿para ti qué es justicia? Porque lo que yo le puse aquí era de que esta parte es justo, tratar de hacerlo de buena manera, no más libertad es ser alguien libre, hacer lo que tú creas conveniente, pero igual sin dañar a los demás. Si te vas a alguien que no pertenece a ti, pero que no van a necesitar a las personas. ¿Alguien más? Compañeros. Jenny. Pues escribiste también. Puse que tener libertad es cuando puedes hacer lo que tú quieres sin dañar a una tercera persona. Y justicia, puse es cuando puedes ser equitativo con las personas. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la película del Señor de los Anillos? ¿Sabían que El Señor de los Anillos está basada en un mito que se llama el Anillo de Giges?
Giges. No. Ok, bueno, a continuación les voy a presentar un video donde explica más o menos la historia de este. A continuación presentamos el video que se les proyectó a los jóvenes para que interpretaran la justicia o la injusticia de acuerdo a la interpretación de Glaucón desde el mito de Giges. Un anillo con habilidades sobrenaturales tienta a su espectador con poder. Pero no hay hobbits, enanos o valquirias en este cuento. De hecho, la leyenda del anillo de Giges apareció mucho antes que estos personajes. Hace más de 2000 años, en la República del filósofo griego Platón. La historia surge cuando el filósofo Sócrates y su estudiante Glaucón discuten por qué la gente actúa con justicia. ¿Es porque es lo correcto? ¿O porque es una convención que se aplica a través del castigo y la recompensa? Jugando al abogado del diablo, Glaucón argumenta contra Sócrates y cuenta la siguiente historia. Hace mucho tiempo, un pastor llamado Giges cuidaba su rebaño, cuando se produjo un terremoto, rasgando la abertura del suelo. El abismo atrajo a Giges allí. De repente, sus ojos se posaron en un caballo de bronce, las puertas de su cámara central entreabiertas. Mirando adentro, Giges descubrió el cadáver de un gigante. En su dedo, un anillo de oro, que Giges guardó antes de volver sobre sus pasos. Más tarde, se sentó entre otros pastores, jugueteando con el misterioso anillo, cuando de repente, después de girar distraídamente su piedra, se volvió invisible. Cuando giró la piedra en la dirección opuesta, reapareció. Con una nueva valentía por los poderes del anillo, nuevas posibilidades florecieron ante él, y un sórdido plan tramando en su mente. Giges se convirtió en el mensajero del rey de Lidia, y dentro del palacio usó el anillo para merodear sin ser detectado. Sedujo a la reina y la convenció de traicionar a su marido. Y pronto, Giges, una vez un humilde pastor, se convirtió en asesino, desbancó al monarca y reclamó el reino. Glaucón cuenta esta historia para ilustrar cómo la gente aparentemente puede beneficiarse al actuar injustamente. Después de todo, ninguna persona racional actuaría como Giges si se le presentara la oportunidad de obtener lo que deseaban sin consecuencias. Explorando este argumento, Glaucón divide todas las cosas buenas en tres clases. Los primeros lo deseamos por sí mismo, como la experiencia del placer inofensivo. El segundo lo queremos solo por el valor que aportan, aunque pueden ser onerosos, como el ejercicio o la medicina. La tercera clase comprende las cosas que deseamos por sí mismas y el valor que ofrecen, como el conocimiento y la salud. Glaucón argumenta que la justicia pertenece a la segunda clase de bien. Es una carga que, sin embargo, trae recompensas. La única razón por la que alguien se comporta de manera virtuosa, razona, se debe a influencias externas. Entonces, lo que importa es parecer, no realmente ser virtuoso. Sócrates, tal como lo escribió Platón, no está de acuerdo, respondiendo que la justicia pertenece a la tercera, ofreciendo beneficios tanto externos como intrínsecos. Sócrates argumenta que el alma humana tiene tres partes: razón, espíritu y apetito. La razón guía al individuo a la verdad y al conocimiento, y está influenciado por el espíritu o el apetito. El espíritu es justo, ambicioso y la fuente de la acción audaz, mientras que el apetito consiste en deseos corporales más bajos. Para Sócrates, el filósofo se deja llevar por la razón, y su espíritu mantiene el apetito bajo control, haciéndolo los más justos y los más felices. Incluso sin las consecuencias por las malas acciones egoístas, no los cometerían. Mientras tanto, el tirano sucumbe al apetito y actúa injustamente. Entonces, si bien Giges pudo haber alcanzado poder y riqueza, Sócrates da a entender que su alma estaría en desarmonía. Estaría esclavizado a sus propios deseos básicos, en lugar de ser guiado por la razón, y no sería verdaderamente feliz. Después de haber visto el video, se le cuestionó a los estudiantes si realmente lo que interpretan para ellos
como justo, como justicia, es similar a lo que Glaucón y Platón estaban interpretando o tratando de interpretar con este video, con este mito, en donde la justicia depende de cada uno de nosotros. Si realmente actuamos de manera honesta o de manera culposa, dependiendo de si nos ven o no nos ven, si nos juzgan o no nos juzgan, o si existen leyes para que nos puedan capturar o tener tener una sanción, o que exista una repercusión. Si realmente no haces lo correcto, va a haber un castigo, pero si haces lo correcto, pues no influye en la decisión, sino de manera personal. Entonces, cada uno de nosotros empezó a cuestionarse y a proponer qué era para ellos, para los alumnos. Cada uno de las opiniones se aportaron y se plasmaron en hojas blancas. Para esto yo les pedí que compartieran su opinión o que me dijeran qué era lo que ellos pensaban o interpretaban de cada concepto, que era libertad y justicia. Listo, compañeros, a continuación entonces me van a apoyar en la hojita que tienen. ¿Qué relación encuentran con lo que ustedes observaron en el video, lo que se proyectó y lo que ustedes escribieron o lo que ustedes tienen como la idea de justicia o libertad? Lo pueden basarse a lo que se vio en el video y la hipótesis que ustedes pueden generar.
Listo, lo van a escribir en su hojita, por favor. Ahora bien, vamos a continuar. Y con respecto a lo que ustedes escribieron, vamos a identificar qué tipo de valores encontramos en el video de esta historia, por favor. Igual lo van a escribir, van a mencionar qué tipo de valores ustedes pueden rescatar en este video, de lo que ustedes observaron y de lo que ustedes creen que puede generar este tipo de videos para los niños, para generar más valores o identificar los valores que podemos observar en el video. ¿Listo? Ahora bien, identificamos que muchos de los alumnos pueden interpretar diversos tipos de valores que se presentan en la historia. Recordemos que esta historia está basada o está hecha con la finalidad de cuestionar un poquito la moral de cada uno de nosotros, y que esta historia habla de cómo nosotros podemos tener ese poder o podemos encontrar ese poder en el que decidimos si hacer lo correcto o no. En sí, el cuestionamiento no es específicamente hacia una persona, el cuestionamiento es
para diverso tipo de personas. Pueden ser en situaciones vulnerables o pueden ser en situaciones de abundancia, de riqueza, y que cada uno de ellos lo va a realizar de manera diferente. Todos podemos tener esa moral o ese respeto, y no quiere decir que seamos buenos o malos. En realidad, pues hay una situación en la que cada uno de nosotros toma la determinación de hacer lo correcto o no, y en qué situaciones lo podemos hacer. Mencionábamos también en la clase 5 preguntas. Voy a leer la primera, que es ¿cuáles son los límites que no te permiten actuar con libertad? Para esto hicimos este cuestionamiento y muchos comentaban que los límites pues son las leyes que nos rigen en el país, pero también a punto de vista personal, yo creo que los límites que no te permiten actuar con libertad te los pones tú mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú decides hacer o no hacer las cosas, porque digamos, adentrándonos al mito de Giges, si tú te colocas el anillo, nadie más te va a observar, nadie va a saber que fuiste tú. Entonces, en este caso no tendrías límites. Trayéndolo a la realidad, si nosotros hacemos algo y que nadie nos ve, obviamente que pues, es como si fuéramos invisibles. Entonces, ese límite lo pondríamos nosotros mismos. En este caso, yo pongo mi propio límite y no lo haría. Sin embargo, cada uno puede determinarse a hacer lo que crean que es mejor. La siguiente pregunta es, ¿qué harían ustedes si encontraran un anillo como este? ¿Lo usarían? ¿Harían lo justo o lo injusto? A título personal, yo podría decir que al darme cuenta de este poder, buscaría la forma de no usarlo o de usarlo lo menos posible, porque pues como todo poder, todo conlleva una responsabilidad enorme. Entonces, cuando tienes este poder en tus manos, creo yo que la responsabilidad está en tus manos, y si tú puedes hacer algo pequeño que parezca bueno, para otras personas tal vez sea algo malo. No puedes dimensionar el trato que puede llevar esta persona o esta situación en el caso de que tú hagas algo bueno o malo, porque siempre va a haber alguien que te lo critique, que te lo analice, y que desde el punto de vista de otra persona pues tal vez no es correcto. Entonces mi respuesta sería tratar de utilizarlo lo menos posible, o si se pudiera no utilizarlo. La tercera pregunta es, ¿somos buenos por miedo al castigo? Híjole, esta pregunta yo creo que no es que seamos buenos o malos. El castigo como tal pues siempre va a existir, ya sea de conciencia, de moral, o un castigo físico, o un castigo percibido por la sociedad, perdón. En este caso, pues en nuestro país existen las leyes, existe la cárcel, incluso las represiones entre los padres, porque cuando tú pones a un niño y lo pones en esta situación de hacer o no hacer las cosas, si el niño hace o decide hacer las cosas, sabe que el castigo, la represión la va a tener de sus padres. Entonces, sí, efectivamente, pues yo siento que sí, en un inicio somos buenos por temor al castigo, pero a medida que vas madurando, pues somos buenos por decisión y por la convivencia, por el estilo de vida que hemos llevado en el entorno, porque muchas veces podemos decir, es que tú hablas de tu privilegio, hablas desde tu punto de vista porque viviste bien, pero no siempre los que viven bien tienen una mejor moral. Incluso hay personas que tienen bajos recursos, que viven en la calle y que tienen una moral intacta en la que tú no los puedes corromper, y pues no significa que no tengan castigo, que no tengan una repercusión. Simplemente la persona es o trata de ser buena dependiendo de la situación en la que haya vivido. Esto nos lleva a la cuarta pregunta, que es, ¿somos buenos por reconocimiento social? Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí
es muy claro es que el reconocimiento social siempre va a influir en nuestras decisiones. En una comunidad pequeña siempre rige el qué dirán, el qué van a pensar de mí o qué se va a decir de mí. Entonces, para una persona en donde vive en un entorno social pequeño o muy cuestionado, sí va a ser muy importante, porque siempre va a depender de lo que piensen los demás de esta persona. Yo creo que sí estamos influenciados con respecto a la crítica social, al cuestionamiento social, y creo que somos seres sociales 100%. Entonces no habría ningún motivo por el cual ser bueno si nadie te juzga, si nadie te critica, porque en todo caso pues tú no tienes nada que ocultar, nada que temer, pues harías lo que quisieras, ¿no? En cierta forma sí sería por reconocimiento social, para que pues sepan que no estás haciendo nada malo. Incluso cuando sentencian a personas inocentes, pues nos damos cuenta que la sociedad apoya bastante a esas personas, porque saben perfectamente que no son capaces de hacer algo así. Entonces muchas veces cuestionamos, culpamos, juzgamos a personas sin ni siquiera conocer sus vidas, y pasa lo contrario, que hay personas que sí son criminales, que sí hacen cosas malas, pero como nadie los vio, como no hay suficientes pruebas, caso de políticos, caso de gobernantes, caso de personas inculpadas en crímenes, y no les dan las suficientes pruebas, y pues quedan en libertad. Entonces el cuestionamiento social sí influye bastante. La última pregunta: ¿para ti qué significa ser justo? Muchos alumnos comentaban pues hacer las cosas buenas, tener la moral, tener lo mejor de sí mismo. Entonces para mí, yo creo que ser justo significa tener una moral en paz. Por mi parte es todo. Yo creo que el tema da mucho de qué hablar, sin embargo pues es una opinión personal. Estamos aprendiendo, estamos identificando cada uno de los términos, y en este caso me tocó aportar esta opción que me dio la oportunidad de tocar este tema, y nosotros afortunadamente tenemos pues esa variante, digamos, tenemos esa libertad de entender qué es lo justo, qué es la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros como personas podemos identificarlo. A título personal, yo creo que somos nosotros quienes ponemos esas reglas, esos límites, y quienes decidimos si vamos a actuar de manera correcta o incorrecta, y sin importar si nos ven o no nos ven, nosotros vamos a poner esos límites. Muchas gracias.